Muy buenos días. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy. A nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, cómo afrontar la transición de FCC 22000 versión 5 durante la pandemia, les pido por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido por favor todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles a la máster Esperanza Martínez y al ingeniero Mauricio Tejada. El ingeniero Mauricio Tejada es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad del Valle de México. Actualmente es el National Technical Manager en el organismo de certificación Alliance Veritas Register para los programas de ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, FCC 22000. Tiene una trayectoria de más de 10 años como PMO en organizaciones como Henkel, American Mobile y Walmart. La máster Esperanza Martínez es freelance de ABR y socia consultor de ADESIC. Muchas gracias por acompañarnos, Esperanza y Mauricio. Muchas gracias, Rosalinda. Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Gracias, Rosy. En un momento ya tienen la... Comenzamos. Me van indicando, por favor. Claro que sí, gracias. Pues empieza, Mau. Sí, claro que sí. Den un segundo. Listo. Muy bien, pues bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto participar con ADSIC. Su servidor agradece el espacio y a los participantes por darnos este tiempo. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle inicio. Pues bueno, antes que nada, la intención de esta plática, como les mencionaba Rosalinda al inicio, pues bueno, es justamente poderles transmitir un poco de los principales problemas a los que un organismo de certificación se ha enfrentado con organizaciones para poder realizar las transiciones a la versión 5 de FCC y naturalmente poderles platicar un poco de la dinámica que se está suscitando en este momento por el COVID con un enfoque de un organismo de certificación. En ese sentido de ideas, pues bueno, de primera instancia, como todos ustedes saben, pues bueno, la transición de la versión 5, pues bueno, se hizo desde el 1 de enero de este año. Todas las auditorías que se están realizando en este esquema, pues bueno, se están realizando ya en esta versión. ¿Qué implicaciones tiene esta transición? Pues naturalmente que el propio sistema de gestión que se tenía en la versión 22000-2005, pues bueno, naturalmente tiene que migrar a la versión 2018 y adicionar los requisitos de la propia versión 5. Para esto, pues bueno, es muy importante mencionar que parte de los requisitos que ya se implementaron y se liberaron a partir del 1 de enero, pues bueno, han tenido una gran, digamos, o sea, han sido demasiado cambiantes durante el tiempo. Esto principalmente porque se tiene un documento que seguramente lo han escuchado hablar y si no, pues bueno, es momento de poder, pues bueno, voltearlo a ver, que es el Board of Stakeholders Decision List. Este documento anexo del propio esquema de FCC, pues busca justamente poder ir cerrando brechas en el tema de cumplimiento tanto al momento de que se realiza una implementación como al momento en el que se evalúa de cara a una certificación. Este documento lo pueden ustedes encontrar en la página web, en el Scheme Documents de la página de FCC. Y pues bueno, naturalmente este mismo documento incluso cambió, si no mal recuerdo, el 23 de junio del presente año. Había una discusión ahí entre si las auditorías
por medios de tecnologías de información eran pues de alguna forma permitidas por parte de la propia Global Food Safety Initiative, o no eran o estaban prohibidas. Entonces hubo una discusión y al final del día, apenas el 23 de junio, se realiza esta publicación de este nuevo anexo. Y pues bueno, la intención de esto es decirnos, pues, ¿qué creen? Después de 2 meses de pandemia, sí se pueden realizar auditorías remotas. Entonces, la realidad es que es un problema bastante importante, es un problema serio de asincronía con el propio esquema y con los organismos de certificación, con la Global Food Safety Initiative y con el Foro Internacional de Acreditaciones. Y naturalmente, pues bueno, por consecuencia, con en este caso, en la entidad regulatoria aquí en México, que sería la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditaciones. Entonces, en ese sentido, pues bueno, ya se puede hacer auditorías de alguna manera parciales, utilizando medios remotos. Esto se publica el 23, llega tarde, no sé si ustedes estaban al tanto, pero pues bueno, se hizo una solicitud por parte de FCC diciéndonos, bueno, ustedes, organismo de certificación, tienen que realizar una evaluación de riesgos a la continuidad de los procesos de certificación de todos los clientes que se hayan visto afectados naturalmente por la pandemia. ¿Esto qué quiere decir? Que pues bueno, nosotros contactamos a todos nuestros clientes del esquema de FCC y pues bueno, fueron sujetos a una propia evaluación de riesgos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, un poquito retomando ahí el tema, si le pueden seguir ahí a la presentación, por favor. A la siguiente, por favor. Ándele. Pues bueno, ya la línea de tiempo pues virtualmente ya tiene bastantes baches, ya está muy mermada, ya tiene muchas inconsistencias. Sin embargo, hay que dejarlo claro, todas las auditorías en este momento que se realicen, ya sean en línea o en dado caso presenciales, deberán de ser en la versión 5 de FCC. Lamentablemente, como les mencionaba, a partir del mes de abril, marzo, más o menos a partir de marzo, finales de marzo, se pide que se realice este tipo de evaluaciones de riesgos. Estas evaluaciones de riesgos iban acompañadas con buenos deseos por parte de la fundación de FCC, que buscaba justamente que ustedes pues cumplieran con requisitos que nosotros le evaluáramos, pero no haciendo los prescriptivos hacia ustedes. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me piden que yo les evalúe un requisito, que es que ustedes a partir de la pandemia aumenten el número de auditorías internas. Esto tiene un porqué y ya se lo explicará Esperanza un poquito más adelante. Sin embargo, pues bueno, esto no es un requisito que se les transmita hacia las organizaciones certificadas, sino que realmente se les transmite hacia los organismos de certificación para que a su vez lo puedan evaluar. Nosotros afortunadamente tuvimos una comunicación pues de alguna manera con antelación para transmitirle que esto es lo que esperaba de los FCC de los clientes, pues bueno, con la finalidad de que no se vieran afectados los procesos de certificación. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la evaluación tuvo que haber terminado el 1 de junio del 2020, o sea, hace 29 días, y el día de mañana es el último día para subir estas evaluaciones de riesgos que tenían una finalidad en particular. Si me pueden pasar a la siguiente slide, por favor. Tenían una finalidad estas evaluaciones de riesgos, y eran dos caminos. El primero de ellos era poderles dar a ustedes, digámoslo así, la habilidad de poder continuar con una certificación acreditada, con un estatus activo ante la fundación de FCC. Y por otro lado es que las auditorías que ustedes tuvieran planeadas durante estas fechas de pandemia se pudieran posponer hasta 6 meses. Esto naturalmente ustedes presentando un plan de continuidad sobre su organización, sobre su sistema de gestión, y que esto nos permitiera a nosotros confirmar que los riesgos hacia el otorgarles o darles esta premisa de que ustedes pueden continuar con la certificación, pues bueno, se veía afectada por esta evaluación. Ahora bien, lo que nos dijeron ahora el 23 de junio es que, pues bueno, sí pudimos haber hecho las auditorías de manera exactamente online. Entonces, pues bueno, lamentablemente llega muy tarde esta notificación. Ya la capacidad de respuesta es nula, puesto que al menos con nosotros ya todas las evaluaciones pues ya se hicieron, las prórrogas ya se otorgaron,
y pues la verdad es que llega muy tarde este tipo de requisitos. Y lo que me interesa y quiero dejar muy claro es que esto va a continuar ocurriendo seguramente en lo que resta del año con varias iteraciones. ¿Esto qué quiere decir? Que los cambios del esquema en esta lista de buenos deseos que publique FCC va a ser muy difícil que los organismos, pues bueno, de alguna manera le puedan dar seguimiento, aunque tenemos que hacerlo, pero principalmente y más preocupante es que las organizaciones, la intención de esto es exhortarlos a que consulten prácticamente diario la página de FCC y puedan ir con ellos. Es la única manera, la realidad, es el único mecanismo que existe porque ellos no avisan. Ellos dicen hay un nuevo requisito y pues hay que cumplir. Entonces la intención de esto es que ustedes tengan este aviso, por así decirlo, de que este tipo de cambios existen y que el tema de las evaluaciones va a ser conciso y pues bueno, si sale un nuevo requisito, nosotros como organismo tendríamos que evaluarlo y esto pues puede desencadenar en hallazgos, como ustedes saben, en no conformidades que van desde las menores hasta las críticas. La intención de esto es que ustedes puedan prevenir tanto las críticas como las mayores y esto no afecte naturalmente el proceso de certificación y que no tengan que inyectar recursos adicionales a un proceso de certificación. ¿Sale? Entonces, pues bueno, la intención de esto era platicarles un poco de este contexto de cambios, de estos principales conceptos de evaluación de la continuidad sobre los riesgos que obedecen a ciertos documentos que están publicados en el Foro Internacional de Acreditaciones en la propia página de FSC y que, pues bueno, la intención de toda esta plática es exhortarlos a que ustedes puedan consultarlos, puedan revisarlos, ahí es muy claro qué les aplica a ustedes y qué no les aplica a ustedes. En algunas ocasiones es muy importante que tengan mucha consideración en saber si un requisito específico de esta lista, de este Board of Stakeholders Decision List, les aplica a ustedes. Para poder hacer extensivo esta misma invitación, es importante mencionarles que nosotros como organismo de certificación contamos con un departamento de soporte técnico que pues, bueno, puede responder este tipo de dudas para confirmarles, tal vez no darles una respuesta específica, pero sin embargo podemos, o una respuesta prescriptiva, sí podemos orientarlos sobre si un requisito les puede llegar a aplicar a ustedes o no, dependiendo naturalmente del esquema, hablando del esquema, no de requisitos adicionales como pueden ser regulatorios, de requisitos específicos de esta lista, ¿sale? Entonces ustedes pueden contactarse con su servidor, con Esperanza para poder hacer este tipo de consultas y confirmar si este tipo de requisitos les aplican o no y desde cuándo tendrían que ustedes ya estarle dando cumplimiento a este tipo de requisitos. Esperanza un poco más adelante les hablará de cómo se abordan estos cambios a partir del 6.3 de la norma ISO 22000-2018. ¿Vale? Si le pueden dar a la siguiente, por favor. Siguiente slide. Pues bueno, creo que aquí ya los dejo con Esperanza. Muchísimas gracias. Y cualquier duda, pues estoy aquí a sus órdenes y pendiente en el chat. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Pues buenos días a todos. Como bien dijo Mauricio, lo que se pretende en este momento es precisamente, pues nosotros facilitarles la información que está descrita en la página de FCC, aunque a veces la forma como ellos la presentan es muy confusa. Entonces, pues bueno, ya nos acaba de decir Mauricio que ya hicieron el quinto cambio desde finales de año. Esta publicación del Board of Stakeholders se publica, generalmente se estaba publicando en noviembre, diciembre y era aplicable para el siguiente año. Por decir algo, esta se publicó, la primera Board of Shareholders se publicó en diciembre del 2018 para ser aplicable en el 2019. Y pues ahí precisamente la publicaron por ahí del 10 de diciembre, ya cuando todos los latinos estábamos en pachanga, en el Guadalupe Reyes, y pues sí hubo varios sorprendidos al principio del año. Porque había varios puntos
que no aparecían en el esquema como tal y que nosotros teníamos la obligación de irlos a verificar. Entonces, la primera recomendación que les hacemos, como ya bien les dijo Mauricio, es simplemente revisen todo el esquema, incluyendo en el Board de Shareholders, pero les invito a que no solamente se limiten a ver o a revisar la parte 2, que es la parte que le corresponde a las empresas que implementan el sistema de FSC, y que ahí hay ciertos lineamientos, sino que se pasen también a la parte 3, que es la que aplica a las casas certificadoras, y es más, revisen todo, porque la verdad es que en la parte 3 hay varios requisitos que a nosotros nos están solicitando como casa certificadora, pero que implica un esfuerzo o algo que ustedes tienen que hacer para demostrarnos esa cuestión. Entonces, como bien decía Mauricio, nos los piden a nosotros, nos los solicitan, ahora sí que nos los encajan a las casas certificadoras, pero a ustedes no les comunican que ustedes lo tienen que implementar. Para darles unos simples ejemplos, las compras de emergencia, si las buscan en ISO 22000 o en requisitos adicionales, en la TS que les corresponda, o si lo buscan directamente en los requisitos adicionales de FSC, nunca van a encontrar en ningún lado donde diga que tienen que hacer compras de emergencia o qué tienen que hacer ustedes para desarrollar a los proveedores en una situación de emergencia, y que si tienen que hacer una compra de emergencia o tienen que meter un proveedor que ustedes generalmente no le compran porque su proveedor que siempre les vende no puede por X o Y cuestión atender el pedido, cuáles son los requisitos mínimos que ustedes deberían de solicitar para no darle al traste al sistema de gestión y tener esa continuidad de mantener el sistema de gestión a pesar de meter un proveedor nuevo en emergente, ¿no? Entonces, este requisito nos piden a nosotros que lo evaluemos. ¿Qué están haciendo ustedes? Pero no aparece en ninguna parte, ni en ISO 22000, ni en ISO TS 22002, guión 1, 2, 3, 4, el que les corresponda, ni en lineamientos adicionales de FSC. Entonces, ¿cómo se pueden enterar ustedes? Abordando el Board of Shareholders, desde no solamente los puntos que les toca abordar a ustedes, sino los puntos que toca abordar también a las casas certificadoras. Otro requisito que salió en febrero, si no mal recuerdo, de este año, es que en la publicación que hicieron de la FSC, la versión 5, sacaron que ustedes tenían 3 meses para atender los hallazgos menores que fueran levantados. Si esos hallazgos menores se fueron levantados, ustedes pretendían tener 3 meses para pues poderlos solventar y mandar el plan de acciones. En la publicación de febrero se redujo el tiempo de las menores a 28 días. Entonces les están quitando pues prácticamente 2 meses para que ustedes aceleren. Y aparte a nosotros nos quitaron también, nosotros teníamos que subir toda la información, nos daban 4 meses para subir la información. Ya nos redujeron a creo que 1 mes, ¿no? Entonces, pues los 28 días más 1 mes, sí, ¿verdad? 1 mes. Entonces, estamos así como que súper acelerados, corriendo todo el mundo. Y eso lo publicaron en febrero, a finales de febrero. Entonces, como bien les dijo Mauricio, y yo se lo repito, no se confíen en solamente revisar la parte 2 de la publicación de los requisitos adicionales de FSC, sino que revisen todos los requisitos adicionales y, como bien les dijo Mauricio, pues nosotros estábamos teniendo la costumbre de meternos una vez a la semana para ver qué cambios o qué publicaciones nuevas estaban poniendo. Pero si
pero pues ya bien dijo Mauricio, ¿no? Mejor háganlo todos los días, antes de irnos a dormir, veamos, echémonos un clavado a ver qué cambios hay, porque sin previo aviso y muchas de las publicaciones que hacen ellos a través del board, las hacen comentando o diciendo que es de aplicación inmediata. Entonces, pues para que no nos agarren a todos con los dedos en la puerta, yo les recomiendo que sí se metan muy profundamente a ver esto, ¿no? Entonces, bueno, otras cosas que hemos estado viendo y que han aparecido como hallazgos, con base a esto es los requisitos de la posición del paper en la versión 2 por los cambios del COVID, que otra vez ya no las cambiaron, ¿no? Entonces, sacaron 2 publicaciones con respecto a la postura de la Global Food Safety, con respecto al COVID. Inicialmente era de que, bueno, inicialmente dijeron que sí se iban a estar permitidas las auditorías vía remota, luego se dijeron, dice mi mamá que siempre no, o sea que la Global Food Safety decía que no, y ahorita pues resulta que sí. Yo no creo que haya llegado demasiado tarde porque a como va saliendo, estamos desde el pico desde mayo y el pico sigue permanentemente, que ya no es pico, ya es meseta, ya va a ser una curva de crecimiento de microbiológico, ¿no? O logarítmica, estacionaria y luego empieza a bajar, ¿no? Pero pues ahorita estamos en una meseta con muchos contagios, con muchos enfermos, desafortunadamente también con muchos decesos. Y entonces, yo creo que esta situación se va a prolongar, pues por lo menos hasta octubre, si no es que más tiempo. Entonces, pues bueno, por lo menos, vamos a poder ahorita, aprovechar de que, se puede abordar las auditorías vía remota. Pero para poder abordarlas vía remota también debemos de tener ciertos cumplimientos. ¿Qué cumplimientos debemos de tener? Debemos de haber realizado nuestro análisis de riesgo, haberlo subido o compartido con nuestra casa certificadora. Nuestra casa certificadora lo debe de haber revisado. ¿Qué tenemos que revisar para darles o concederles esos 6 meses o ser candidatos a que se les conceda esos 6 meses o candidatos a que se les conceda hacer la auditoría vía virtual? Como bien ya les dijo Mau, ustedes deben de comprobar que aumentaron el número de auditorías en este momento. ¿Para qué tienen que ustedes aumentar el número de auditorías? Para revisar detalladamente que esta situación nos está provocando que, por ejemplo, no vaya todo el personal, que no, la capacitación en algunos casos, pues se frenó porque los trabajadores, muchos de ellos no tienen cómo tener acceso a una computadora, a un estudio vía Zoom, a asistir a un curso vía Zoom. Entonces se atoraron ahí varios con las capacitaciones. ¿Y cómo puedo yo demostrar que esa falta de capacitación no le está afectando a mi sistema de gestión? Entonces, nos va a tener que demostrar que a pesar de que estamos en contingencia, se dio continuidad al sistema de gestión, que los requisitos operativos, que los puntos críticos de control están funcionando de manera adecuada a pesar de la contingencia. Y pues básicamente van a ser nuestros ojos avisores para decirnos si la situación, a pesar de la situación de emergencia, todo el sistema de gestión sigue funcionando de manera adecuada. Por eso pidieron que aumentaran el número de auditorías, para verificar
todo el sistema, y todo el sistema me refiero a los requisitos que están en la ISO 22000, a los requisitos que están establecidos en la ISO TS 22002 lo que les corresponda, 1, 2, 3, 4 o 6. Me refiero a los requisitos adicionales de la FCC y me refiero también a los requisitos adicionales establecidos en el board. Entonces, como se dan cuenta, son 4 normas que tienen que revisar ustedes de pe a pa. No se la tienen que echar toda de un jalón. La pueden segmentar y hacer una revisión de prerequisitos el día de hoy, el día de mañana ven requisitos de HACCP y pasado mañana ven revisión de acciones correctivas y de otras cosas, ¿no? Entonces, pero al cabo de, o sea, eso es lo que pretendía para ver si está funcionando y si no está funcionando, qué acciones correctivas, y aquí lo pueden meter, qué acciones correctivas o lo pueden meter a cambios, a planeación de cambios, qué cambios deben de implementar ustedes como organización para que no se caiga el sistema de gestión. Entonces, tenían que haber entregado, bueno, todavía tienen tiempo, el día de hoy es el último día para entregar el análisis de riesgo y en base a ese análisis de riesgo tenían que demostrarnos que habían aumentado su número de auditorías y también nos deben de haber demostrado que no tuvieron que hacer ningún retiro de producto, ya sea voluntario o obligatorio por, mandatorio por COFEPRIS, ¿no? Que no hayan ustedes mandado un producto no inocuo al mercado. Con esas 2 condiciones se les daba la ampliación de los 6 meses, pero hay varios detallitos de que esos 6 meses, o sea, si se cumplían los 6 meses y ustedes tenían hallazgos no conformes, mayores y críticos, realmente vuelve a la caseta número 1 y vuelve a empezar desde el principio como si no hubieras tenido sistema de gestión. Entonces estaba medio tramposillo ahí y nosotros nos hemos dado a la tarea de decirles, pues aunque les están concediendo 6 meses, no se vayan hasta el 6º mes. Corren mucho riesgo de pérdida de certificado si se van hasta el 6º mes. La otra cosa que les quería comunicar es precisamente la comunicación constante que ustedes deben de tener con su organismo de certificación o, como ya les dijo Mauricio, pueden usar el servicio que se tiene ahí en ABR si tienen dudas de, ya leí todo el esquema y no le entiendo qué me aplica y qué no me aplica, o si me aplica este requisito o si no me aplica este requisito, o esto aparece en 3 esquemas y me piden 3 cosas diferentes. Me pide, por ejemplo, en la ISO TS 22002-1, la parte de defensa de los alimentos me pide que nada más haga un análisis de amenazas, pero en el requisito de FCC me pide que forme un equipo, que haga un análisis, que tenga un plan de defensa alimentaria y que lo evalúe, y que lo revise, a ver si está haciendo las acciones de manera eficaz. Y en la ISO 22000, pues nada más me lo pone como, si quieres, implementa uno de defensa alimentaria, ¿no? Entonces, todo eso causa confusión y estamos ahí para servirles, para pues comentarles, no de manera prescriptiva, como dijo Mauricio. ¿A qué nos referimos de manera prescriptiva? Que ustedes me digan, tengo una situación así, ¿cómo la resuelvo? Por darles un ejemplo. A ver, ahorita la Secretaría de Salud aquí en México está pidiendo que para que ustedes puedan aperturar el negocio, tienen que seguir ciertas medidas. Sana distancia, la desinfección de zapatos, la desinfección de la ropa, el evitar el uso del cubrebocas de manera obligatoria o de las mascarillas estas que son completa la cara
el lavado de manos, desde que te abren la reja en la organización, o sea, toda una cierta de medidas, ¿no? Y tú me digas, oye, ¿cómo puedo hacer que se sanitice la ropa? ¿Cómo puedo hacer eso? Y que nosotros te dijéramos, pues tienes que poner un túnel de sanitización. Híjoles, ¿y dónde lo puedo comprar? Y que yo te diga, la dirección y el teléfono o casi el proveedor donde lo puedes comprar. Eso no lo podemos hacer como casa certificadora. Pero lo que sí te podemos decir es, sí tienes que implementar algo para atender eso de cuestiones de que tienes que sanitizar la ropa de la gente que ingresa a tus instalaciones. Oye, ¿cómo lo puedo hacer? Pues eso yo no te lo puedo decir, pero te puedo orientar, te puedo decir que puedes buscar en tal, en tal lado información, puedes buscar en tal lado, o vete, si tienes un asesor, pregúntale a tu asesor, a tu casa consultora, hasta ahí vamos a poder llegar para ayudarles, ¿ok? Pero ese plan de transición, ese plan de cómo voy a abordar este requisito, eso nosotros les podemos decir si les aplica o no les aplica, pero hasta ahí. ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor? Bueno, aquí les estoy poniendo los problemas principales con los que nos hemos enfrentado ahorita durante la pandemia con la transición de la versión 5 a la hora de las auditorías. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que muchos no han hecho, pues bueno, no han revisado la carta del board. Esa carta del board que la están publicando, pues por ejemplo, el año pasado la publicaron el 10 de diciembre para aplicar los lineamientos, los requisitos nuevos a partir del 1 de enero de este año, y posteriormente pues hicieron un cambio por ahí del 28 de enero, hicieron otro cambio el 25, 26 de febrero, luego hicieron otro cambio en mayo y ahorita el cambio del 23 de junio, recién salidito del horno. Entonces, pues revísenlo porque esos lineamientos del board, y como les digo, no solamente revisen los que aplican a la parte 2, que el apartado 2 de la FCC es el que es para las empresas que están implementando. Revisen también el apartado 3, que es para casas certificadoras, porque ahí mandan ciertos avisos a nosotros, que nosotros tenemos que revisar X o Y cosa, y a ustedes no les dicen que tienen que implementar. Entonces, ese falta de revisión de la carta del board ha derivado en hallazgos mayores y menores en la mayoría de las auditorías que hemos realizado por parte de ABR, por falta de revisar esa carta, ¿no? El incremento de la frecuencia de las auditorías internas, que en muchos casos no las han atendido o no las han aumentado el número de auditorías internas. Por desconocimiento, por no sé por qué cuestiones, pero muchos o sí te dicen que sí hicieron ese aumento de frecuencia de auditorías, te vas a su programa, les pides que te enseñen la evidencia de X o Y verificación y no la tienen. O la otra cosa que está sucediendo mucho y que también es lineamiento que aparece en el apartado 3, en la parte 3 del esquema de FCC, pero que les aplica, o sea, y el apartado 3 son requisitos para casa certificadora, las acciones correctivas.
Las acciones correctivas, cuando nos las mandan a las casas certificadoras por lineamiento de FCC, tienen que venir acompañadas de su análisis de causa raíz, su plan de acción que van a ser derivado de que hayan llegado a la causa raíz y un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo de que si ustedes estuvieron por tener esa falla o esa no conformidad, ¿a qué riesgos estaban ustedes corriendo probabamente sin darse cuenta? Y el primer motivo que tiene esta solicitud es para que ustedes vean si ustedes estaban corriendo riesgos que no habían identificado, para que ustedes actúen sobre esos riesgos que no habían identificado. Y el segundo propósito es ver si ese riesgo se presentó o se hizo presente durante el tiempo que ustedes estuvieron teniendo esa no conformidad, y que eso derive en otros riesgos que probablemente no fueron detectados a través de la auditoría, pero que están ahorita como en vida latente y en cualquier momento pueden surgir, para que ustedes los atiendan de manera oportuna y no se caiga el sistema de gestión. Ese era el motivo que realmente se pretendía, el aumentar las auditorías internas, el que tuvieran ustedes mayor precaución, estuvieran ustedes como que más atentos a este tipo de cuestiones que se pueden presentar. Entonces, ¿cómo se pueden atender, por ejemplo, las cuestiones del COVID? En su análisis de contexto, muchas organizaciones hizo su análisis de contexto antes de la pandemia. Y obviamente la pandemia nos vino a cambiar el contexto. Entonces, si no hicieron un reanálisis, yo no digo de todo el contexto, pero de las cosas que les cambió derivado de la pandemia, si no tienen ese análisis, eso muchas veces aparece como es hallazgo de auditoría, porque obviamente ahorita los canales de comunicación, la cadena de suministro se vio afectada, las ventas se vieron afectadas, los convenios con los clientes, los convenios con los proveedores, la cadena de cómo voy a suministrarme de materia prima y sobre todo de material de empaque que no fue calificado como una empresa primordial. Entonces, ¿cómo puedo yo, como gente que vendo alimentos, apoyar a mi proveedor que me hace el empaque para que me lo pueda surtir en tiempo y forma y hacerlo llegar entonces, por lo menos el contexto, revisar la cadena de suministro y los planes de emergencia que impactaron a esta cadena de suministro, y tener planes de emergencia para el impacto que tuvo la cadena de suministro. Eso ha sido hallazgo de varias auditorías, que no ha sido contemplado por varias organizaciones, y por eso andan muchas de ellas pariendo chayotes al cuarto para la hora, ¿no? Entonces, y eso se pudo haber evitado si hubieran hecho un análisis del contexto del impacto que está teniendo el COVID. Aparte, pues yo soy de las personas quizás no tan optimistas, de que yo creo que ese suceso de la pandemia nos vino a cambiar nuestro estilo de vida. Yo no creo que volvamos a lo que antes era nuestra normalidad. Obviamente, nunca vamos a poder volver a lo que antes era nuestra normalidad. Este virus, esta pandemia nos vino a cambiar, así como el 11 de septiembre vino a cambiar la forma de viajar o de la forma de abordar un avión o de ir a un aeropuerto. Este virus, esta pandemia nos vino a cambiar la forma de vida. Entonces,
vamos a revisar y hemos encontrado varios hallazgos en los mecanismos del análisis del contexto, que ese contexto, cómo lo llevan al análisis de riesgos y oportunidades, porque también se han derivado varias oportunidades de buscar nuevas formas de hacer mercado, de formas nuevas de estudiar, de nuevas formas de hacer muchas cosas derivado de esta pandemia, o sea, no todo es negativo. Y si esos los pueden volver objetivos de su sistema de gestión o, como les dije hace ratito, atender a través de sus cambios. Y muchos de este análisis de riesgo y oportunidades también se lo llevaron derivado a situaciones de emergencia, y las situaciones de emergencia las metieron a su análisis HACCP para ver si el HACCP también se veía afectado por esta situación. Entonces, vean, todo eso se tiene que revisar, y precisamente si ustedes pueden ver, la mejor manera que ustedes podrían revisarlo es a través de sus auditorías internas, ¿ok? Cambios de continuidad en el proceso, eso también está afectando a muchas organizaciones que están pues teniendo no la producción como la tenían antes, y entonces eso lo tienen que precisamente comentar o notificar a la casa certificadora, porque acuérdense que nosotros cuando vamos a auditar tenemos que estar viendo operando el proceso de producción o el proceso que ustedes, nosotros tenemos que ver operando todo el alcance que tienen ustedes determinado para que sea auditado. Nosotros tenemos que estar viendo funcionar esas operaciones que ustedes tienen dentro del alcance. Si esas operaciones se vieron afectadas a la continuidad del proceso productivo por la pandemia, nos los tienen que notificar, y probablemente tengamos que seccionar o ver o evaluar como casa certificadora el mejor momento de ir a hacer la evaluación para poder revisar todos los procesos. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Ya nada más rapidísimo, las actividades de verificación. Acuérdense que la ISO 22000 nos pide que hagamos varias verificaciones. En el punto 8.8 nos pide que hagamos verificaciones sobre nuestros programas de prerequisito, sobre nuestros PPROs, nuestros PCCs, nuestro análisis de peligros, si ha habido algún cambio, cambios de normativa, cambios en proceso, cambios de producto, cambios de materia prima, y todo eso lo tenemos que verificar. Tenemos que verificar el sistema de gestión, el funcionamiento de nuestro sistema de gestión, nuestras acciones correctivas, nuestro producto no conforme, nuestras auditorías internas, nuestra revisión por la dirección, todo lo que antes en la versión anterior era mandatorio, todo lo que quería un procedimiento documentado, esas cosas nos pide que las verifiquemos de manera continua, ¿ok? Nuestras auditorías es una manera discontinua, pero es una buena manera de auditar absolutamente todo. Y acuérdense que una salida de la auditoría interna y una entrada a revisión por la dirección son las auditorías, los resultados de las auditorías. Entonces, esa verificación que sea más puntual, y precisamente por eso el requisito de aumentar las auditorías internas en estos momentos de pandemia nos da una ventaja competitiva ante las empresas que no tienen un sistema de gestión, porque le mantienen informado de la realidad a la dirección para que la dirección pueda tomar decisiones basadas en hechos y en números reales y no en yo pienso. Y la validación y la revalidación de los protocolos, acuérdense que la ISO 22000 nos solicita que solamente hagamos validación o revalidación en nuestros requisitos operativos y nuestros puntos críticos de control.
Ojo, muchos no han podido hacer esta validación o esta revalidación porque se vio detenida el proceso o se vio afectado la continuidad del proceso de producción. Entonces, pero eso no, pues nosotros tenemos que revisar que ustedes hayan hecho esa validación de sus medidas de control. ¿Qué pretendemos ver? Pues por lo menos que ustedes tengan desarrollado el protocolo, aunque en ese momento no se haya hecho la validación, que ustedes ya tengan el diseño de qué voy a revisar, cómo lo voy a revisar, quién lo va a revisar, cómo voy a desarrollar el experimento, qué método estadístico voy a utilizar para determinar si voy a tener que sacar una muestra más chiquita, cuántas repeticiones voy a tener que hacer. Toda esa información sí la pueden hacer a pesar de que está ahorita la contingencia. Si no tienen ni eso, es hallazgo. Es hallazgo que tenemos que nosotros levantar. Nosotros entendemos que hay situaciones que en ese momento no se podrían hacer, pues porque ahorita no está la producción al todo, pero sí que tengan visualizado cuáles son las afectaciones y si ahorita, como está funcionando mis puntos críticos de control y mis requisitos operativos, realmente me están sirviendo o me están ayudando para evitar que salga un producto potencialmente no inocuo al mercado y me evite un retiro de producto y me evite muchísimos dolores de cabeza. Creo que eso, bueno, a ver la que sigue, creo que ya es todo, ¿verdad? Sí, ok. Pues muchísimas gracias. No sé si haya preguntas tanto para mí como para Mauricio. Ahorita las podemos contestar. Muchas gracias, Esperanza y Mauricio, por esta excelente plática. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, la puede colocar en el chat o puede activar su micrófono para hacerla, por favor. Mao, están preguntando que si las auditorías virtuales tienen el mismo peso que las auditorías presenciales. La respuesta es sí. No, bueno, más o menos. La publicación que sacaron ahorita de FCC, lo que nos dice es que puedes en algunas ocasiones utilizar dependiendo del tipo de auditoría que le corresponda al cliente, el usar o no este tipo de métodos. Poniéndolo un poquito en el contexto, es que la organización, por decir, podríamos hacer una auditoría de etapa 1 en línea, ves que 22.003 por requisito las pide que sea on-site, full on-site, pero la etapa 2 sea forzosamente en línea, ¿sí? Entonces, digo en línea en presencial, perdón. Entonces, eso, exactamente. Entonces, hay varias reglas ahí, medio enredadas que te pide este anexo, es el anexo 9, está publicado ahí en la página. Y al final del día, pues bueno, creo que para las vigilancias vamos a poder realizar las auditorías por medios remotos, pero solo una parte. O sea, solo una parte va a poder realizarse por medios remotos y seguramente, pues bueno, no para reducir el tiempo de estancia, ¿no? Para reducir el tiempo exactamente, de para estancia. reducir el tiempo de estancia. Ellos utilizan algo que se llama enfoque de Information and Communication Technology, o sea, ICT. Entonces, este enfoque debería estar ligado hacia uno, los riesgos, hacia la propia auditoría, y la segunda es a qué tanto es válido para ellos. O sea, lo están permitiendo, pero lo están permitiendo de manera muy limitada. Entonces sí hay que leer esto muy a conciencia porque pues se nos vienen a todos a los que nos hicieron darles prórrogas. Entonces, pues así te juro que y lo peor de todo es que, híjole, es muy difícil, ¿no? Pero pues ni hablar, vamos a hacer eso, nosotros tenemos que hacer ahorita un trabajo técnico de revisión todavía de ese documento para planificar las auditorías a las que se les dio prórroga, ¿no? Vamos a tener que hacer eso.
Yo creo que también la pregunta, bueno, no sé si la pregunta también iba dirigida si, o sea, si por ejemplo, si yo reviso el proceso de revisión por la dirección, por decir algo, de manera virtual o de manera presencial, tiene el mismo peso. Si eso se refería a la pregunta, pues sí. O sea, Claro, independientemente de que lo revise yo de manera virtual o de manera presencial, si hay hallazgo, sí, ¿no? Y por supuesto. se le da el mismo peso y el mismo tratamiento a los hallazgos que se levanten de manera virtual, a los hallazgos que se levanten de manera presencial. Sí, totalmente, naturalmente eso es correcto, esa aseveración es correcta. Mientras tú tengas un hallazgo, sea virtual o sea presencial, va a seguir teniendo el mismo peso y el mismo peso a nivel, pues, a nivel, considerando el término peso como el tipo de validez ante FCC, la respuesta sería, pues sí, en efecto, también va a tener el mismo peso para FCC el que se haga una parte de la auditoría en línea y otra parte presencial en algunas ocasiones. No sé si con eso respondemos esa Esa pregunta. duda. Claro que sí, nos pone que muchas gracias. Si alguien Okay. gusta hacer otra pregunta, todavía tenemos tiempo. Pueden activar su micrófono también. O fuimos muy claros o no se entendió nada. Fueron muy claros. Okay. Pero de todas maneras, tienen ahí los contactos para que se puedan acercar a me imagino que sería contigo, Rosalinda, que puedan canalizar ahí las preguntas y de ser de ser necesario, pues bueno, ya nos las puedan canalizar a nosotros para poder pues hacer la respuesta y si esta pues incluso se puede publicar, pues adelante, ¿no? Bueno, aprovechando que todavía tenemos tiempo, me voy a dar el lujo de comentarles dos cosas que también tienen que ver con la capacitación en la cuestión de la competencia, que ha sido hallazgo también muy frecuente. Y esto va incluso a los que han implementado ISO 22000 única y exclusivamente. En la ISO 22000, en el punto donde habla de competencia, el inciso A dice que, a ver, déjenme leérselos directamente de la norma, para que no digan que estoy haciendo chisme. Dice, es el 7.2, es el punto de la competencia, determinar la competencia necesaria de las personas, incluyendo proveedores externos. Muchas organizaciones no se han dado a la tarea de ver qué competencia tienen los proveedores externos que impactan en su sistema de inocuidad. Y eso ha sido también causal de hallazgo. Muchos, o sea, se han abordado a capacitar, a ver cómo revisan la competencia de sus trabajadores internos, pero no han abordado de los proveedores y sobre todo de los proveedores de servicio que tienen al enemigo durmiendo en casa. Proveedores que les dan mantenimiento, proveedores que les hacen la limpieza, proveedores que les dan el control de plagas y que no revisan si la persona tiene la competencia o no. Y una trampita que he visto muy seguido que hacen los proveedores de plagas, en la carpeta ponen la competencia que tiene el dueño de la organización del control de plagas, ¿no? Entonces, que fue graduado en Harvard, en bichos y no sé qué tanta cosa, pero esa persona no les va a dar el servicio. Lo que les tiene que importar a las organizaciones es el chavito o chavita que les va a dar el servicio, el que les va a hacer el servicio de fumigación, el que les va y les cambia los cebos, el que les va y les mata los ratones a palazos. Ese es el que tienen que saber qué competencia tiene, porque esa persona es la que les puede contaminar el producto
por hacer algo indebido, no de manera deliberada, sino precisamente por ignorancia o por no tener la competencia. Entonces, mucho ojo con ese hallazgo que pega mucho en 22,000, que yo creí que había sido entendido, pero en las últimas auditorías también me he encontrado con que dicen, ¿a dónde dice que incluyendo a los proveedores? Pues aquí en el inciso A, y no me han podido demostrar que han evaluado esa competencia o que han hecho algo para que esa persona que entra a la organización cumpla con los requisitos y no le dé al traste el sistema de gestión. Eso fue adicional. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias, Mauricio, nuevamente, por esta plática tan interesante. Creo ya no tenemos más preguntas. Creo que no. Muy bien. Creo que no. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo nuestra plática del día viernes 3 con el tema Nuevas opciones laborales a las 10 de la mañana. Les comento que esta sesión fue grabada y les estaremos enviando el link a su correo de registro. También la podrán ver en nuestro canal de YouTube. Que tengan un Pues excelente. muchas gracias, Rosy. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a Atsik, Esperanza, muchas gracias, como siempre, un placer. Y pues bueno, pues muchas gracias y hasta luego. Gracias, hasta luego. Excelente día. Cerramos sesión. Gracias.